Al escuchar esta canción, viene a mi mente aquella ocasión cuando Jesús hablaba con el Padre y le decía que solamente en las manos de Él podemos estar seguros y nadie las arrebatará de mi mano. No habrá circunstancia, no habrá situación, no habrá nada ni nadie quien podrá arrebatarnos de la mano de nuestro Señor. Por cuanto en Él está nuestra confianza y por cuanto Él hasta hoy nos ha acompañado, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a escuchar la palabra del Señor y también a dar a Él toda la alabanza y toda la adoración. Les invito por favor a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 10. Ya el hermano Juan Carlos estuvo leyendo 2 versículos, pero en esta ocasión vamos a leer todo el capítulo 10 y vamos a resaltar unos 3 versículos del capítulo 11, que son los textos, que son los pasajes que en esta mañana vamos a estudiar. Y le invito por favor que me acompañen. Daniel capítulo 10. Antes de leer Daniel capítulo 10, es necesario que nosotros recordemos lo que pasó en el capítulo 9. En el capítulo 9 debemos de darnos cuenta que Daniel estaba en el tiempo de Darío, hijo de Asuero. Aproximadamente Daniel ya era un hombre que tenía unos 80 años. Y me gusta que tenga esa edad. Me gusta que tenga esa edad porque eso nos enseña que no importa la edad que tengamos, Dios siempre tiene palabra que revelar a nuestras vidas. Él siempre tiene algo que enseñarnos. Él tenía 80 años, pero era una persona que aún tenía visión. Era una persona que aún tenía ese tiempo de oración con Él. La vida de Daniel fue una vida constante delante de la presencia de Dios. Y el capítulo 9 nos enseña que Daniel estaba hurgando en los libros. Hay que resaltar que Daniel estaba allí y dice, y Daniel estaba mirando atentamente los libros. Y él encontró en aquellos libros que el profeta Jeremías ya había dicho, o Dios le había dicho al profeta Jeremías, eso realmente es lo correcto. Dios le había dicho al profeta Jeremías que 70 años el pueblo de Israel había de estar en cautiverio en Babilonia. 70 años. Cuando él encontró que 70 eran los años que debía de estar allí, entonces Daniel hizo algo que deberíamos de hacer todos nosotros. Él comenzó a orar y no hizo cualquier oración. Él hizo una oración de confesión y él empieza a confesar el pecado de todo el pueblo y también su pecado. Y comienza el inicio de la liberación. El inicio de la liberación de una persona empieza cuando confiesa. Si la persona aún sigue ocultando su vida, aún sigue ocultando su pecado, aún sigue viviendo en la mentira, es una persona que no va a ser libre. Es lo que hace Daniel en el capítulo 9. Y hay una parte interesante que Daniel hace. Hay una parte donde él dice, Señor, no me acerco delante de ti confiado en mi justicia, sino que me acerco delante de ti confiado en tus muchas misericordias. Confiado en tus muchas misericordias. Dice el capítulo 9 de Daniel que aún él estaba confesando su pecado y confesando el pecado del pueblo, y de pronto aparece un ser. Aparece el ángel Gabriel. Es la primera vez que se menciona que este ángel aparezca en la Biblia. Y se aparece Gabriel y Gabriel le dice lo siguiente, le dice, muy amado, desde el principio de tus palabras. Cuando encontré esa palabra que dice desde el principio, me gusta mucho que no diga al final. Tampoco dice en la mitad. Dice, al principio de tus palabras fue dada la orden. Entonces podemos relacionar que lo que Gabriel le dice es, desde el principio que tú empezaste a confesar, he aquí el Padre, he aquí Jehová, he aquí nuestro Dios, dio la orden
para que esos 70 años lleguen a su fin. ¿No nos gustaría que el Señor dé la orden para que nosotros podamos salir de nuestras circunstancias? Para que nosotros podamos salir de nuestras situaciones, para que nosotros podamos ver la vida de una manera distinta, de una manera diferente, y poder decir: he aquí, el Señor vino, el Señor me visitó, y Él dice, o este ángel dice, que desde el primer momento de mis oraciones, he aquí fue dada la orden. He aquí fue dada la orden. Y el ángel le dice: yo he venido para demostrarte lo que va a pasar más adelante de tu pueblo. Y ahí dice una famosa profecía, que es la profecía de las 70 semanas, que el pastor Luis la semana anterior lo explicó, creo que de la manera más clara. ¿Cómo podríamos resumir la semana 70? Que ya Daniel recibió la revelación y que le dijo: el Mesías va a venir, el Mesías va a entregar su vida voluntariamente. Es lo que va a suceder y es lo que pasó desde la construcción del muro hasta cuando Jesucristo murió a sus 33 años. Pero en cambio el capítulo 10 nos demuestra que ahora hay un cambio de gobierno. En el capítulo 9, si bien es cierto, era Darío, pero ya en el capítulo 10 habla acerca de que era el año tercero de Ciro. Darío era el rey de Media. Era un medo que gobernaba todo el imperio, pero en el capítulo 10 ya el escenario político cambia. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel recibió en el capítulo 9 junto a otro rey la orden. Dijo: ya el Señor ha dado la orden en el cielo. Pero en el capítulo 10 vemos que Daniel ahora está en otro rey. Y podríamos decir: ¿y dónde queda el cumplimiento de la orden? Porque el Señor ya dijo que había sido dada la orden, pero aún no es lo que mis ojos ven. De hecho, el pueblo de Israel ya estaba empezando a salir, pero el pueblo de Israel aún no tenía victoria definitiva. Y el capítulo 11, que también vamos a estudiarlo, el capítulo 11 no trae días mejores para el pueblo de Dios. De hecho, el capítulo 11 antes bien menciona de que las cosas van a ser más complicadas. Pero les invito a que me acompañen a seguir leyendo capítulo 10. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Gidequel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. Es la segunda ocasión que Daniel recibe esa expresión y le dice: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer momento, desde el primer día
Miren la similitud en cuanto a este versículo y el versículo 9 y el capítulo 9, el versículo 23, cuando dice: y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Y en el versículo 12 le dice: y él me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Creo que me salté un poco. El versículo 13 lo vuelvo a leer, por favor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Es necesario que me detenga un momento para poder entender lo que quiere decir este versículo. Este versículo quiere decir que el Señor escuchó las oraciones de Daniel. Las oraciones de Daniel. Este personaje de quien no da el nombre, a diferencia de que en el capítulo 9 sí dice que era, en este caso, Gabriel, en el 9 no da el nombre. Este personaje aparece y este personaje le dice: fueron escuchadas tus palabras, pero he aquí tuve oposición. Y es claro mencionar que la oposición que este ser angelical tiene no es una oposición humana, porque jamás un hombre va a poder oponerse ante un ángel del Señor. Si bien es cierto, nosotros somos un poco menores, pero al fin y al cabo menores que los ángeles. Entonces el versículo 13 lo que quiere decir es que el príncipe del reino de Persia no se refiere a un príncipe como tal, sino que se refiere a un ser que en este caso no es divino, sino a un ser diabólico que en el mundo espiritual se le opuso para que este ser de Dios venga a Daniel. Espero que me estén siguiendo hasta allí. Por eso dice el príncipe del reino de Persia. No dice el príncipe de Persia, sino el reino de Persia se me opuso. Se me opuso durante 21 días. Y debemos de resaltar el hecho de que ¿cuántos días Daniel estuvo sin comer manjares delicados? ¿Recuerdan? Ya lo leímos. ¿Cuántos días? Y qué interesante que este personaje, cuando viene a Daniel, le dice que también fueron 21 días, 3 semanas. Pero lo interesante de esto es que no hay potestad que pueda hacerle frente a lo que proviene de Dios. Y lo que dice aquí es que se le opuso, si bien es cierto, pero luego vino Miguel, de quien lo va a mencionar más adelante, y le ayudó, y él pudo pasar esa oposición. Y el versículo 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y estaba enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y mire que se va a volver a repetir otra frase en el versículo 18. Y dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Recuerdan que les dije hace un momento que en el capítulo 9 dicen el nombre del ángel, era Gabriel. Pero en el capítulo 10
no dicen el nombre de aquel personaje que se presenta delante de él. Lo menciona inclusive a Miguel, pero no dice quién era esa persona. Y esto es lo interesante. Lo interesante es que luego Daniel, el nombre que le da a este hombre es uno con semejanza de hijo de hombre. Y si usted estaba leyendo o está leyendo Daniel, tiene que llamarle la atención a aquello, porque ya eso o ese nombre ya lo fue dicho antes en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 13, donde dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como, que dice su Biblia, ¿me está siguiendo? Bien, Sammy. Está leyendo él en otra versión. Sí, la versión que estoy leyendo yo es la versión Reina Valera. En la versión Reina Valera, lo que dijo Sammy es correcto. En la versión que él tiene, la versión que dice acá, dice uno como un hijo de hombre. Uno como un hijo de hombre. Y dice la palabra que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y esto es lo interesante, que este hijo de hombre no es cualquier ángel. De hecho, no es como un ángel, sino más bien a este hijo de hombre, el versículo 14 dice, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Jamás el hombre va a servir a un ángel. Jamás el hombre va a servir a un ángel. Entonces, este personaje que se menciona aquí, sin duda alguna, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien se atribuyó a sí mismo ese nombre en el Nuevo Testamento cuando él dice que él es el Hijo del Hombre. Es necesario que cuando veamos la Escritura pongamos atención a estos pequeños detalles. Este hijo de hombre toca sus labios, este hijo de hombre toca su ser, y Daniel es fortalecido. Y el versículo 19 dice: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Sabe lo que me gusta de este texto? Que habla acerca de que, si bien es cierto lo toca, en el primer toque él no recobra las fuerzas inmediatamente, sino que es en la medida que él oye la palabra, entonces él empieza a ser más y más y más fortalecido, hasta el punto que Daniel dice: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Le da un énfasis a la palabra, y eso debemos de retenerlo en nuestro corazón. Y el versículo 20 le dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Le da aquí el papel a este arcángel que está mencionado en la Biblia, Miguel, como aquel que es el ángel protector, podríamos decir, o el arcángel protector, uno de los principales príncipes del pueblo de Israel. Pero el capítulo 11 de pronto tiene otro matiz. He aquí, este personaje, como hijo de hombre que está hablando con Daniel, le dice algo que va a suceder. Y no me voy a detener mucho en este capítulo 11, porque usted puede ir, por favor, a un buen libro de historia universal. Usted puede ir, por favor, a internet, y usted puede descubrir que esto que está escrito aquí es verdad y sucedió. Porque el capítulo 11 habla acerca de constantes guerras. Y habla y le dice a Daniel: Daniel, mira, estás angustiado. En el 9 yo ya di la orden, pero en el capítulo 10 aún no se cumple. Y en el capítulo 11 déjame decirte lo que va a suceder. Tienes que estar tranquilo.
y le dice, aún faltan 3 reyes en el reino de los medos y los persas. 3 reyes más. Y luego de esos 3 reyes, por favor, eso está escrito. Eso está escrito. Lo que estoy diciendo está escrito allí, que después de esos 3 reinos, de esos 3 reyes, iba a venir bueno, en realidad eran 4, no eran 3. Dice, vienen 3 más 1, 4. Y después de ese cuarto se iba a levantar el imperio griego, por favor. Eso está en la historia, eso está en un buen libro de historia universal y usted lo va a encontrar allí. Y dice que luego se va a levantar en el reino de Grecia un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿De quién habla? Del famoso general joven Alejandro Magno. Y allí está escrito que él no iba a tener descendencia, que él no iba a tener hijos, sino que su reino iba a ser dispersado a los 4 vientos de la tierra. Y de una manera interesantísima, años después, muchos años después, Alejandro muere a los 33 años de edad y sus 4 generales se dividen todo el reino. De estos 4 generales, hay 2 que sobresalen. El uno es Seleuco y el otro es, ese siempre me olvido, Isa, por favor. Muchas gracias. Le pregunto a Isa porque es mi alumna en mi clase. Entonces ellos apuntan. Yo me sé olvidar tantos nombres. Hay 2 generales. El uno es Seleuco y el otro es Ptolomeo. De uno sale la dinastía Seleucida. Por favor, eso está en la historia y no voy a pasar mucho tiempo más en eso. Y de lo otro sale la dinastía Ptolomaica. El reino del norte y el reino del sur. Históricamente está allí, y como en alguna ocasión teníamos lo que hicimos para el mes de la Biblia, nuestro museo de la Biblia, y le pusimos, y la Biblia tenía razón, la Biblia tenía razón. Ya hace muchos años que se levantara Alejandro Magno, ya estaba aquí escrito lo que a él le iba a suceder. Entonces lo que dice aquí es que los seleucidas y los ptolomaicos iban a estar siempre en guerras constantes. Los seleucidas estuvieron en el norte, Siria, Israel y toda esa parte, por favor. El pastor Luis es buenazo para eso y creo que ya todos sabemos y hemos visto los mapas. En cambio, en el reino del sur está Egipto y está toda esa franja por allí. ¿Y quiénes están en la mitad? El pueblo de Israel. Y cuando el reino del norte y el reino del sur pelean, ¿quiénes son los más afectados? Los de la mitad. Entonces Dios le dice a Daniel, mira, el pueblo de Israel va a pasar, no va a mejorar su circunstancia, porque después de Persia viene Grecia y después de Grecia viene Roma. No va a mejorar la condición del pueblo. Pero el capítulo 11 tiene una palabra de esperanza que está en el versículo 32. Y les leo el 31, porque el 31 hace referencia a un hombre que ya lo voy a mencionar. Y dice, y se levantarán de su parte, el versículo 31 del capítulo 11, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y aquí tengo que detenerme. Sé que estoy hablando de historia, pero ya mismo ya termino de hablar toda esta historia, porque esta referencia aquí habla acerca de un rey de los seleucidas, llamado en la historia, por favor, búsquenlo. Este es Antíoco, y la secretaria Jenny siempre me corrige, me dice, pastor, Antíoco, pero Antíoco IV, me decía ella en las clases, Antíoco IV, porque hay un montón de Antíocos. Este es Antíoco IV, el cual se atribuyó un nombre a sí mismo y él se puso Antíoco Epífanes, Antíoco el divino, el majestuoso.
se consideraba como Dios, porque eso es Epífanes. Pero era un rey malvado. Era un rey malvado. ¿Y saben cómo le llamaba el pueblo? El pueblo le llamaba de la siguiente manera: Antíoco Epímanes, que significa Antíoco el orate, Antíoco el loco. Eso significa. Y este hombre lo que hizo fue que en una ocasión que iba a pelear contra el reino del sur y no pudo, este hombre agarró, se fue hacia Jerusalén, tomó todo lo que estaba a su alcance, levantó a sus tropas, fue al templo del Señor, al templo de Dios. Él sobre el altar edifica una estatua de Júpiter, agarra un cerdo, mata al cerdo y con él hace un caldo. Y ese caldo, ustedes saben que el cerdo es considerado como un animal inmundo por el pueblo judío. Y él derrama todo aquello sobre el templo, y esa es la abominación desoladora. Ahora, lo mismo va a suceder en los tiempos finales con el personaje que ya se ha hablado aquí, que es el anticristo. Y lo mismo va a hacer con el tercer templo de Israel. Espero que hasta aquí me sigan en todo esto que es historia. ¿Hecho? Entonces, en medio de todo ese tumulto, en medio de todas esas guerras, el versículo 32 dice que este hombre con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Y ahí viene el texto que quiero resaltar. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará, dice mi versión. Mas el pueblo que conoce, y me gusta que no diga de, no dice, y el pueblo que conoce de Dios, no dice eso. Dice, el pueblo que conoce a. Y hay una gran diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Y el pueblo que conoce a Dios, dice, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Va a haber gente que se va a levantar con sabiduría y va a enseñar a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojos. Y el versículo 45 termina diciendo: y plantará las tiendas, hablando de este reino del norte, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Muy bien, estuvo buena la clase de historia. Espero que sí, porque estos dos capítulos resaltan tres aspectos que me encantaría que en esta mañana nosotros podamos reflexionar. Los tres aspectos tienen que ver con dos fundamentos que a mí me enseñaron cuando estuve pequeño y cuando yo recién empecé en los caminos del Señor. Recuerdo que en ese tiempo cuando evangelizábamos, yo vengo de una iglesia pequeñita, y en esa iglesia pequeñita cuando se evangelizaba a las personas que aceptaban a Cristo se les decía lo siguiente: usted debe de hacerla esto de aquí en adelante, usted no ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura, usted es una nueva creación y usted debe de hacer tres cosas, decían. La primera, usted tiene que orar. Y nos enseñaban y nos decían, ¿y qué es orar? Y le decíamos a esa persona, conversar con Dios. Eso es orar. Y le decíamos a esa persona, usted tiene que conversar con Dios todos los días. La primera base para una vida de espiritualidad, la oración. Y luego se le decía a esa persona, usted necesita leer la palabra. Le preguntábamos a esa persona, ¿usted tiene una Biblia en su casa? Y esa persona decía, sí tengo una Biblia. Por favor, léala, le decíamos. Léala, porque los fundamentos de la espiritualidad son la palabra y en segundo lugar la oración. O podríamos decir, primera la oración y en segundo lugar la palabra. Y nos decían en ese tiempo que había una tercera, y esa tercera era, ¿hay una iglesia cerca de su casa?, le preguntábamos a aquellos. Y decían, no. Bueno, pues usted es bienvenido acá a esta iglesia, porque usted tiene que congregarse. Usted tiene que asistir a una iglesia, usted tiene que edificarse en una iglesia. Hoy no voy a hablar de esos tres,
Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Primero vamos a hablar, de la palabra. En segundo lugar, de la oración. Y en tercer lugar, del esfuerzo. Porque todo creyente debe de amar la palabra. Porque todo creyente debe de orar. Y porque todo creyente debe de esforzarse. La espiritualidad no viene gratis. La espiritualidad demanda esfuerzo. Y el pueblo que conoce a Dios, que camina con Dios, se esforzará y actuará. Y por cuanto conoce a Dios, va a enseñar a otros. Entonces, ¿dónde se encuentra la palabra en lo que hemos leído? El capítulo 1 del versículo 10 enseña que la palabra es verdadera. Enseña que la palabra es verdad. El versículo 1 dice que Daniel estaba en el tiempo de Ciro de Persia y le fue revelada la palabra a Daniel, llamada Belsasar, y dice, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande. El conflicto era grande, pero la palabra es verdadera. Los conflictos que nosotros tenemos siempre nos deben sobrepasar. De hecho, siempre nos van a sobrepasar. Si fueran conflictos pequeños, no necesitaríamos del Señor, no necesitaríamos de Dios. Si tuviéramos conflictos pequeños, esos conflictos no nos llevarían a buscar al Señor o a entender a nuestro Padre. Pero por cuanto los conflictos son grandes, he aquí que la palabra debe de ser revelada a nuestras vidas y debemos de entender que la palabra es verdadera. Cuando una persona enferma, no se prueba la salud. Cuando una persona es quebrantada en sus finanzas y económicamente viene al piso, no se prueban las finanzas ni la capacidad que tiene esa persona para levantar nuevamente el negocio. Lo que se prueba son las convicciones. Lo que se prueba es la fe. La fe. Y nuestra fe es mucho más probada cuando nos pasa lo mismo que le pasó a Daniel. Que vamos a la Biblia y encontramos un texto bíblico, una promesa en medio de un conflicto, de una dificultad, y nosotros decimos, oh, esta palabra es para mí. El Señor me habla de prosperidad, el Señor me habla de bien, el Señor me habla de sanidad. Esa noche usted se acuesta a dormir con esperanza de que el día de mañana sea mejor, y al siguiente día usted se levanta nuevamente y su condición no mejora. Y su circunstancia tiende a empeorar. Entonces usted dice, Señor, ¿acaso que tu palabra es mentira? ¿Pero por qué me dices aquello? Y me está pasando lo de acá. Cualquiera que sea el conflicto, usted debe de entender que la palabra del Señor es verdadera. Que lo que sus ojos ven no es necesariamente lo que está pasando en el espíritu. Que lo que su corazón siente no necesariamente es lo que el Señor ha dicho. Daniel, desde el principio de tus ruegos fue dada la orden, pero debes de entender que es un proceso. De hecho, el pueblo de Israel, para retornar a su ciudad, Jerusalén, pasaron aproximadamente entre 70 y 78 años. Desde que Daniel escuchó que dijo fue dada la orden, pasó todo ese tiempo. El tiempo siempre va a probar nuestra fidelidad. El tiempo siempre va a probar nuestra fidelidad al Señor. Y lo único que nosotros debemos hacer es creer que la palabra de Él es verdad. Recuerden lo que Pedro dijo. Recuerden lo que Pedro dijo. Cuando el Señor Jesús los confronta y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Como diciéndoles, si ustedes quieren pueden irse. Y de pronto Pedro viene y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y hablando de la palabra, se viene a mi mente el leerles un texto que está en la palabra, que está en Isaías capítulo 55, el versículo 10. Déjenme ver si lo encuentro rapidito. Isaías capítulo 55, el versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. No se necesita ser un agrónomo o un agricultor para saber que esto sucede. Me gusta la sencillez de la palabra.
Porque basta que usted se levante tempranito en la mañana y por un ratito salga al césped que está al frente de su casa o atrás de su casa, y usted puede ver cómo el rocío ha caído en la noche y cómo usted puede pasar su mano y su mano sale mojada. Y esa es la figura que guarda aquí, que así como el rocío desciende del cielo, así como del cielo desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, número 1. No volverá a mí vacía. Número 2, sino que hará lo que yo quiero. Y número 3, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sabe lo que significa esto? Que la palabra del Señor no va a fracasar. La palabra de Dios no va a fracasar. Cobra sentido entonces cuando Jesús dice que nada de aquello va a quedar sin cumplimiento. Que no se va a cambiar ni una tilde ni una jota, nada se va a cambiar, no se le va a caer ninguna palabra, toda se va a cumplir. Por tal razón, como a veces les digo a los de mis clases, porque tengo varias, les digo: no temáis, manada pequeña. Ustedes han venido acá durante todo este tiempo a estudiar Daniel y se han encontrado con esas realidades que para algunos es nuevo, de que he aquí va a venir un anticristo. Y que después de ese anticristo van a venir que después de ese anticristo va a venir o va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Para muchos eso ha sido nuevo, pero esto es antiguo. Va a haber un arrebatamiento. Y que después del arrebatamiento va a haber un periodo que se llama tribulación. Y va a ser por un periodo de 3 años y medio la tribulación. Allí se va a levantar aquel anticristo y va a hacer pedazos a aquellos que se hayan quedado aquí en la tierra y que digan que Jesucristo es el Señor. Luego de esos 3 años y medio, entonces va a suceder algo más. Un periodo de 3 años y medio más que se llama el periodo de la gran tribulación. La diferencia entre la primera y la segunda es que esta es gran y la otra es solamente tribulación. Los otros 3 años y medio es la gran tribulación. Y después de la gran tribulación entonces viene la segunda venida de Cristo. Y después de la segunda venida de Cristo, el diablo será atado por 1000 años. Y viene algo que se llama el milenio. Después de esos 1000 años, Satanás será liberado, levantará a todas las naciones que en ese tiempo estarán allí y se levantarán contra el reino del Señor, el cual lo va a destruir con las palabras de su boca. Y luego de eso viene el juicio ante el gran trono blanco. Y allí sucederá lo que dice Pedro: y vi cielo nuevo y tierra nueva, y esta primera tierra dejará de ser. Entonces, cuando la iglesia escucha todas esas cosas, dice: pastor, no entiendo. Aunque me moví y todo, no entiendo. Pero déjenme decirle, el hecho de que usted no lo entienda no significa que no sea verdad. El hecho de que usted no lo entienda no significa que esto no sea verdad. He allí la prueba con Alejandro Magno. Muchos años atrás Dios dijo: esto va a suceder. Y es literal, así sucedió. La palabra es verdadera, aun cuando su conflicto sea grande, aun cuando no lo entienda. He aquí, la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿por qué no se une a estudiar la palabra? ¿No se cansa usted de venir acá sábado y domingo para salir más confundido de aquí? Léala en su casa. Léala en su casa. Únase a hacer los devocionales, porque es la única manera en que va a haber cambio. Entonces queremos ser arrebatados. Nos encanta esa idea del arrebatamiento. Y si no pasamos por la tribulación y por la gran tribulación, mucho mejor.
pero palabra no hay en el corazón. Se la lee, pero no se queda en el corazón. He aquí, ¿saben cuál es la palabra que sostiene en los tiempos de conflicto? No es la palabra que se lee, es la palabra que anida en el corazón. La palabra que sostiene en los tiempos de conflictos, la palabra que sostiene en los momentos más álgidos de la vida, no es aquella que se lee en la noche, no es aquella que como vuelo de pájaro pasamos por allí, no es aquella que se lee por cargo de conciencia. A mis alumnos les digo, no es esa palabra que dicen, ay, el sábado tengo clases con el pastor Jaime, y el día viernes o el sábado en la mañana comienzan a hacer los 5 devocionales durante toda la semana que no hizo. Esa es una palabra que no germinará, porque solamente es un libro nada más lo que ha apuntado allí. No es revelación porque no está en el corazón. La palabra que sostiene es la palabra del corazón. Ayer escuchaba una prédica de un hombre, y este hombre dijo algo que a mí me conmovió y que me movió el piso. Y él dijo así: tu vida habla más que tu Biblia. Vuelvo a repetir lo que este hombre dijo: tu vida habla más que tu Biblia. La palabra de verdad. He aquí, dice Daniel, he aquí que la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero luego habla acerca de lo que este hombre hace. Luego habla acerca de la oración. Luego habla acerca de que fueron oídas tus palabras, dice el versículo 12. ¿No les gustaría que venga un ángel del Señor que tenga un cinturón de oro de Ufaz? O sea, era un hombre brillante, era un hombre que brillaba, dice, como el bronce, brillaba, era un hombre que brillaba. Y este hombre nos diga a nosotros: tus palabras fueron oídas. Pero generalmente la experiencia que tenemos es que le decimos al Señor: Señor, tú no me oyes. Señor, ahí si queremos vengarnos de alguien, le decimos: Señor, Dios de mis venganzas, como un salmo que hay por allí. ¿Por qué no me haces justicia? ¿Por qué no liquidas a los malos? ¿Por qué le decimos, verdad? Entonces allí anhelamos que se cumpla lo que se le cumplió a Daniel, que venga este personaje y le diga: tus palabras han sido oídas y por eso yo estoy aquí. ¿Saben por qué no pasa eso? Por 2 razones. 2 razones que Daniel las descubrió. La primera razón dice, desde el primer momento que dispusiste tu corazón a... No se preocupen, si yo ya me sé ese versículo. Desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender. ¿Saben cuándo nuestras oraciones tienen peso ante el Señor? Cuando entendemos la palabra. Cuando entendemos la palabra. ¿Saben cuándo nuestras oraciones son escuchadas? Cuando llega el momento que somos como aquella mujer de las cuales siempre me confundo. ¿Cuál era la que se sentaba? ¿Cuál era, Marta o María, la que se sentaba a los pies del maestro? María, perdónenme. Yo ya les he dicho a algunos de ustedes, yo no me olvido los nombres, yo los cambio, nada más. Sí, yo a veces le veo el rostro y digo: este tiene cara de Juan, y le digo Juan, y me dice: no, pastor, me llamo Marcos. ¿Dónde está mi querido Marcos? Un venezolano, allá está, él sabe que estoy hablando de él. No, me llamo Marcos. Debemos de ser como aquella mujer que cuando vino Jesús con todos sus discípulos, esa mujer no se fue a la cocina, esa mujer se sentó a los pies a escuchar a Jesús. Desde el primer momento que dispusiste tu corazón, desde el primer momento en que dejaste de pensar, que dejaste de criticar, que dejaste de quejarte, y desde el primer momento que te sentaste delante de mí y que dijiste lo que aquellos profetas dicen: habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye.
desde ese primer momento fueron oídas tus palabras. Pero si tus palabras son superiores a la palabra de Dios, no esperes que Dios te escuche. Si tu queja es tan grande, más grande que la palabra revelada de Dios, no esperes que Él te diga: por esa causa he venido, por esa causa estoy aquí. Si nuestra oración debe de ser escuchada, debemos de descubrir lo que Daniel descubrió. Y Daniel dice, o mejor dicho, el ángel le dice a Daniel: he aquí, desde el primer momento, desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender. ¿Y qué es un corazón dispuesto? Es un corazón libre. Y voy a narrar, por favor, o a ilustrar un corazón libre. ¿Me permiten, por favor, compartir algo de mi adolescencia? Discúlpenme de mi adolescencia. Tenía unos 15, unos 16 años. Y claro, si usted a mí me pincha, como dicen acá en la sierra, yo voy a decir: ¡ay, me duele! ¿Qué quiero decir con eso? Que yo fui un adolescente común. Aunque cuando yo cuento mi testimonio dicen: este loco no es común. ¿Cómo hizo para tal cosa? Les comento, fui muy común. Claro, yo en mi adolescencia pues tenía los mismos deseos que tiene un adolescente. Y a veces el adolescente quiere coquetear, el adolescente quiere pues sentir un cuerpito al lado suyo, quiere sentir lo que es el amor, quiere sentir todo aquello. Y yo no era la excepción. Eso sí, claro, ya estaba en la iglesia. Claro que sí, ya pasaba en la iglesia, ya me conocía las historias bíblicas, ya comenzaba a predicar y era chévere ir a predicar cuando tenía 15, 16 años. Iba a predicar, me invitaban a una iglesia a predicar y ese adolescente que era común y corriente, por supuesto, veía ya algunas hermanas que decían: wow, ese chico lo quiero para mi hija. Entonces había muchas hermanas que me querían pues ser yerno. Pero yo en mi mente no tenía ninguna de esas cosas, pero tenía esa parte de que tenía que obedecer al Señor y que tenía que enamorarme de alguien adecuado, porque sabía que la palabra del Señor dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, yo le ponía mi nombre, ese es para Jaime Carriel. Así era, amo a mi esposa. Entonces, cuando venía una chica que ya pues me quería mover el piso, pero no la Biblia, entonces yo decía: híjole, Señor, ¿será aquella? ¿Será, Señor, aquella tu sierva para tu siervo? Entonces yo decía: escúchenme, jóvenes, padres, no permitan que sus hijos prueben la mercadería antes de tiempo. ¿Qué significa? Desde un abrazo hasta un beso. Un beso no se lo da cualquiera. ¿Y saben qué? Yo iba allí y decía: bueno, Señor, hay que conocerla sin tocarla y sin tampoco decirle de que ya pues tú me gustas, porque siempre tenía el concepto en mi mente que si yo le decía a ella me gustas, ya está, hay un compromiso. Concepto que muchos no comparten. Ahora se dicen a cualquier hora, a cualquier rato: me gustas. Inclusive hay vaciles de un día, de una noche siquiera. Y vaciles de suave. Hay otras cosas más que yo sé que se están imaginando algunos, que solamente de una noche. Entonces yo no podía hacer aquello y le iba a conocer hasta que llegaba una pregunta de rigor, ¿no? Y por allí: ¿cómo está tu corazón? Etcétera, etcétera. Y esa persona decía: ay, sí, hace 3 meses que terminé con mi novio. Yo decía: esta no es la voluntad del Señor. ¿Y saben por qué decía eso? Porque mi concepto era esto: ella tiene que estar libre y yo debo de estar libre, porque ningún clavo saca a otro clavo. Así es que, hijita del Señor, siga su proceso de restauración. Después de un año nos vemos, si es que el Señor quiere. Y si otra le ha ganado, amén. Gracias al Señor, mi esposa me visitó a mí cuando me casé a los 27. Yo la conocí a ella cuando ella tenía 19, yo tenía 20. Entonces ella llegó mucho tiempo después. Otro día les cuento la historia de nuestro enamoramiento con mi esposa. Pero el corazón libre, entonces, para este adolescente, bueno, cuando era adolescente, ya no soy adolescente, gracias al Señor, Él ya me redimió. Pero cuando yo era adolescente, yo lo que veía era: ese corazón está ocupado, ese corazón está lastimado, ese corazón tiene a otra persona allí.
desde que dispusiste tu corazón. Un corazón dispuesto es un corazón libre. Es un corazón que está dispuesto a sentarse delante del Señor y decirle: habla, Señor, que tu siervo oye. Es una persona que está dispuesta a decirle: Señor, tus planes son mejores que los míos. La palabra, la oración. Y lo segundo, ¿saben qué es? Dice Daniel capítulo 12, desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender, y luego dice, y a humillarte ante la presencia de tu Dios, ahí dice, fueron oídas tus palabras. Humillación. Humillación. ¿Y saben qué es humillación? Humillación es esto. Humillación es decirle al Señor lo que está en el Padre Nuestro. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Por favor, por educación, por cultura general deberíamos de saberlo. Mi trasfondo no es católico, les quiero decir. Yo recuerdo que cuando era niño a mí me decían que iba a venir una lechuza y que me iba a coger y que me iba a robar y que se me iba a comer los ojos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué decían eso? Porque yo no fui bautizado en la iglesia católica cuando era niño. Entonces decían: él es moro. Así me decían a mí. Yo recuerdo, él es moro, me decían. Entonces yo no fui bautizado pero en la iglesia católica, pero la palabra del Señor me enseña el Padre Nuestro. Y hay una parte en el Padre Nuestro el cual dice: Padre nuestro que estás santificado, venga tu reino. Allá, venga tu reino. Venga tu reino. Y luego dice: hágase. Eso es humillación. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Padre, no mi voluntad. Padre, no mi voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Hágase tu voluntad en mis emociones. Hágase tu voluntad en mis negocios. Hágase tu voluntad en mis finanzas. Hágase tu voluntad en mis estudios. Y esto me lleva a recordar allá en el Getsemaní, cuando estaba nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y estaba orando allí, y Él viene y dice esto: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Y ahí viene la frase: sino como tú quieras. La palabra de Dios es verdadera, y la oración, para que sea escuchada, se necesita desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender. La oración que Dios escucha es la oración que tiene entendimiento, y la oración que tiene entendimiento es aquella que nace del corazón. Porque me he sentado delante de Él y le he dicho: habla, Señor, que tu siervo oye. Y me he humillado delante de Él y le he dicho: ya no más, Señor, ya no más. Ya no quiero equivocarme, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y déjenme decirle que cuando suceden aquellas dos cosas, como hijo de hombre le dice a Daniel: Daniel, he aquí desde el primer día yo vine hacia ti y hubo oposición en el mundo espiritual. Hubo oposición, pero déjame decirte que no hay oposición que dure toda la vida. Aunque el Señor deba tardar, aunque el Señor tarde, no significa que Él no va a venir. Hay muchos que esperamos que el Señor nos visite en el hogar. Oh sí, yo anhelo que Él visite mi casa, que anhelo que Él visite mi vida. Oh sí, anhelo que Él visite mi corazón. Anhelo que Él visite mi vida cada vez más. Y aunque por ahora Él tarde, yo sé que nada lo va a detener. Porque Él lo que está esperando es que yo vaya hacia Él. Porque Él es como aquel padre que ve a su hijo a lo lejos, a ese hijo pródigo. Y cuando lo ve a lo lejos, el padre sale a su encuentro. Y quiero imaginarme que cuando ese padre que narra Jesús abraza a su hijo, quiero imaginarme que Él le susurra en el oído y le dice:
te estaba esperando. Todas las mañanas, todas las tardes, he estado en mi puerta y he mirado ese camino tan solamente para mirarte. Y no necesito que llegues a mi casa, porque yo quiero ir allá donde tú estás. Disponga su corazón a entender las circunstancias, las situaciones que están pasando en su vida. Disponga su corazón a entender a Dios y humíllese ante la mano poderosa del Señor. He aquí la palabra del Señor dice: 3 cosas he demandado de ti, oh hombre: hacer justicia, amar misericordia, y que te humilles ante la presencia del Señor. Y hay otro texto que dice en el Nuevo Testamento: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará a su debido tiempo. ¿Dónde están esos textos? En la Biblia. No recuerdo la cita, pero allí está escrito. Amados hermanos, la oración. Y lo tercero, hay que esforzarse. El capítulo 11 yo ya le dije, yo ya lo mencioné. El capítulo 11 habla acerca de que va a haber constantes luchas, constantes guerras. Y esa es la vida del cristiano. He aquí la palabra del Señor dijo, Jesús lo dijo: tropiezos siempre habrán. Y he aquí que la palabra del Señor dice, y Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Entonces si Daniel estaba esperando en el capítulo 10 de que el Señor le diga: van a regresar, Daniel, y todo va a ser color de rosas, el capítulo 11 se pone negro, porque le dice: no va a ser así. No va a ser así. No va a ser así. Entonces, he aquí el capítulo 11, el versículo 32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Siempre van a haber desafíos. Siempre van a haber desafíos. Siempre van a haber circunstancias que nos van a sacar de la comodidad. Y he aquí cobra importancia cuánto conoce a Dios, no cuánto conoce de Dios. Cuánto conoce a Dios, no cuánto conoce de Él. Sé que hay muchas personas que leen la Biblia. Yo también la leo. ¿Se me graba todo? No, no se me graba todo. Se me graba algo. Se me graba algo. Pero a veces la palabra del Señor solamente es una frase. Y esa frase me enseña a conocer a Dios. Esa palabra que dice que la palabra era verdadera, pero el conflicto es grande, lo que me enseña es que jamás la palabra va a dejar de ser. Lo que Él ha dicho de mí se va a cumplir. Lo que Él ha dicho de usted se va a cumplir. Porque Dios es un Dios de verdad, Él no miente. He aquí está escrito que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, y Él no es hombre para mentir. ¿Cuánto conoce a Dios? El pueblo que conoce a Dios se esfuerza. Esa es una de nuestras virtudes. Esa es una de nuestras virtudes. Esa virtud de esforzarse. No somos de aquellos que han puesto la mano en el arado y miran hacia atrás. Somos de aquellos que le hemos dicho al Señor: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces el pueblo que conoce a Dios se esforzará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará. Y entonces, cuando ese pueblo del Señor se esfuerza, entonces actúa. No puedes actuar sin conocimiento de Dios. Cuando no se conoce a Dios se actúa, pero se fracasa. Pero cuando se conoce a Dios, vamos a actuar y vamos a hacer buena tierra. Vamos a hacer buena tierra.
Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios enseñarán a muchos. Es el tiempo de enseñar. Es el tiempo de ser sabios conociendo a Dios. La canción que está sonando acá atrás es una canción que yo escuché hace muchos años atrás. Y esa canción dice así: he decidido seguir. Se la saben. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Entonces voy a leer su palabra. Entonces su palabra será mi sostén en el tiempo de mi debilidad. Entonces voy a orar. De madrugada escucharás mi voz. De madrugada me presentaré delante de ti y me voy a esforzar. No te dejaré, aunque de eso dependa mi vida. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque lo que Él me ha dado es eterno. Lo que el mundo me ofrece es pasajero. Lo que Él me ha dado es eterno. Les invito a ponerse de pie. Les invito a que juntos oremos al Señor. Y si usted ha venido aquí en esta mañana por primera vez, he aquí, déjeme decirle que usted necesita que Jesucristo sea el Señor y Salvador de su vida. Déjeme decirle que usted necesita decirle a Él: ven a mi vida, ven a mi ser, ven a mi ser. Es necesario que decida seguir a Cristo. Y si usted ha venido acá a la iglesia constantemente, lleva años aquí en la iglesia, pero usted se da cuenta que su vida no es una vida de Cristo, que no hay ninguna diferencia entre aquel que está en el mundo y aquel que está en la iglesia, yo le invito nuevamente en esta tarde ya y decirle: no te voy a dejar. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Hoy regreso a ti. Les invito a orar, por favor. Señor, Dios fuerte, Dios grande, Dios eterno. Señor amado, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Al recordar, Señor, esta canción, Padre, tú sabes que me remonta al pasado, a aquel día, Padre, cuando te dije: te seguiré. Y anhelo, Padre amado, que ese mismo llamado hagas esta tarde a mis hermanos. Señor, lo hagas una vez más a mi vida. Que una vez más, Señor, seas fuego en mi corazón, como aquella vez, Padre amado, que estaba allí acostado. Y tú sabes, Padre, ese momento. Y que leía, Padre, ese libro. Y ese libro decía que tu palabra era como fuego en los huesos. Y yo anhelo, Padre amado, que tu palabra hoy sea fuego en los huesos de los hermanos que están aquí. Y que también sea fuego en mi vida. Porque, Señor, tu palabra es verdad. Aun cuando mi conflicto ha sido grande, tu palabra es verdad y tu palabra no volverá vacía. Señor, decido seguirte. En esta mañana, Señor, decido seguirte. Oh sí, los momentos han sido difíciles, pero no volveré atrás. No volveré atrás. Señor, dame entendimiento. Quiero sentarme como aquella mujer
que se sentó delante de ti y escuchaba tu palabra. Y de aquella mujer tú dijiste, ella eligió la mejor parte. Dejo el afán, Señor, dejo el afán y me siento ante tu presencia. Y Señor, te digo, háblame, habla, Señor, que tu siervo oye. Y sé, Padre amado, que mientras tú sigas hablando, Señor, he aquí mi ser, mi alma, mi espíritu será fortalecido. Y podré decir, Padre, lo que dijo Daniel. Oh sí, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Habla, Señor, porque me has fortalecido. Fortalece al débil, Señor, en esta mañana. Fortalece al débil, Padre. Fortalece a aquel, Señor amado, que se ha alejado de ti, pero que en esta mañana, en tu soberanía, Señor, estaba dispuesto que Él esté acá. Regresa, regresa. He aquí el Señor dice, te estaba esperando, te estaba esperando. Renueva tu iglesia, Padre, renueva tu casa. Te ruego, Señor, danos más de ti. Y el pueblo que conoce a Dios, y el pueblo que conoce a su Dios, el anhelo de mi corazón es conocerte más. El anhelo de tu pueblo en esta tarde es conocerte más. Entonces nos esforzamos. Y entonces, Señor, vamos a actuar y vamos a enseñar. Ruego, Padre, por tu misericordia y por tu gracia. Ruego, Señor, libera a tu pueblo. He aquí tú eres Dios en el cielo, he aquí tú eres Dios en la tierra. Y aún, Padre amado, allí, Señor, donde la muerte reina, he aquí, Padre, tú eres Dios. Entonces, al mencionar el nombre que es por sobre todo nombre, tu pueblo es libre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús hay libertad. Es verdad, en el mundo tendremos aflicciones, pero tu palabra es verdad. Mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aun cuanto está escrito, que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. He aquí, Señor, está escrito, mas yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, porque en esta tarde hemos decidido una vez más seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Alabo tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú no has dejado de ser. He aquí tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Sobre tu pueblo sea, Señor, tu bendición. Y en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.